Bueno, ya estamos llegando al final por este día, pero aún queda un curso más, que es el curso de Cosmología, impartido por el doctor Francisco Linares de la Universidad de Guanajuato, México. El doctor Francisco Linares se graduó en el 2011 en la licenciatura en Física de la Universidad Simón Bolívar. El máster en Física lo adquirió en el año 2014 en la Universidad de Guanajuato, misma institución donde 5 años después se graduó de doctorado en física. El doctor Linares en los últimos años ha investigado en desacoplamiento gravitacional en cosmología, evidencia bayesiana de modelos de energía oscura con atractores alfa, modelo de supergravedad simple de inflación restringido con datos de Planck 2018, firmas cosmológicas de materia oscura ultraligera con un potencial axiónico, entre otras investigaciones. Así que le damos la bienvenida al doctor Francisco Linares y puede pues ya compartir pantalla y nada más pues consultarle si prefiere las preguntas al final o cualquier momento en que surjan las dudas. Sí, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Realmente es bueno saber que están promoviendo pues, este tipo de actividades entre estudiantes en etapa formativa. Ese tipo de experiencias es crucial para ampliar un poco más, ¿no?, el espectro de conocimientos que uno normalmente ve en los cursos básicos en la universidad. Entonces, qué bueno, gracias realmente por hacerme parte de este evento. Eh, con respecto a lo que dices si pueden consultar al final o en medio de la presentación, con toda confianza pueden interrumpirme siempre que quieran comentar algo, hacer alguna pregunta. Eh, yo voy a estar compartiendo pantalla y seguramente no voy a estar viendo si abren algún micrófono, si levantan la mano. Entonces, les digo directamente, sin pena alguna, abran su micrófono y me interrumpen con toda confianza en cualquier momento, ¿ok? Eh, para yo saber que alguien va a intervenir con algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, ¿ok? Me pueden decir Fran con toda confianza. Y la idea de este curso entonces es introducir al menos las nociones básicas de la cosmología moderna. Eso quiere decir varias cosas. Eso quiere decir que vamos a estar tratando entonces con la comprensión del universo a gran escala y de las fuerzas fundamentales que ustedes seguramente ya conocen que existen en la naturaleza. Pues estaremos enfocados en la fuerza gravitacional, que es la que macroscópicamente rige la dinámica del objeto y del universo y todos los objetos que hay en él. Entonces, hay que establecer primero ciertas cosas, dar una noción de qué significa hacer ese estudio, ¿verdad?, del universo a gran escala, cuál es el lenguaje matemático que vamos a usar para hacerlo, y a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cuáles son los ingredientes que constituyen el estudio de la cosmología, que es lo que va a consistir este curso. Eh, Como les dije, yo voy a ir avanzando a un ritmo que ustedes mismos me pueden ir pautando. Yo tengo ya una disposición, digamos, de más o menos cuánto y qué quiero abarcar, pero lo importante es que ustedes se lleven de nuevo las nociones básicas de qué significa hacer cosmología moderna, por lo que a medida que más intervengan, pues mejor, ¿no? Porque se estarían llevando ustedes pues más información concreta de las cosas que les pueden surgir a ustedes, ¿no? A medida que vamos conversando acá. Eh, Muy bien, entonces déjenme compartir pantalla de una vez y ustedes entonces me van a confirmar si efectivamente la pueden ver. Sí, sí se Sí, se ve. ve. Muy bien. Para quitar este panel de Zoom, me imagino que como para ocultarlo, ¿será acá? No, dejé de compartir, ¿verdad? Entonces déjame volver. Creo que no lo puede ocultar, sino que solo mover de posición. Ah, entonces, a ver, déjame intentar esto. Y intentar mover. Ah, sí lo puedo. Ok, perfecto.
Efectivamente sí fue. Entonces ahorita sí ven mi presentación en pantalla completa, ¿verdad? Sí, Francisco. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar entonces. De nuevo, ¿no? También con el tiempo igual no me avisan cuando ya falten algunos minutos, porque si no, esto no me detengo. Muy bien, entonces, lo primero que hay que hacer es definir, ¿no? Dar alguna definición que nos dé una idea de qué significa la cosmología. Entonces, a mí me gusta usar esta definición, que la pueden encontrar en este artículo de Cole y Ellis de hace un par de años, y la definen así: es el estudio del comportamiento a gran escala del universo en una teoría de gravedad, ¿ok? Usualmente asumida por ser relatividad general. Entonces lo primero que quiero hacer es hacer énfasis en qué significa gran escala, gravedad y en concreto pues relatividad general, que de hecho ustedes ya estarán viendo un curso, ¿verdad?, con el doctor Daniel Flores sobre relatividad general. Entonces, esta definición me parece muy específica, por eso me gusta, ¿no? Porque está indicando que es el comportamiento del universo a gran escala, por lo que también nosotros tendremos que decir, pues, ¿qué es gran escala? ¿Qué significa gran escala? ¿A partir de qué distancia es gran escala? ¿A partir de dentro del sistema solar, o dentro de la galaxia, o de aquí a Andrómeda, o de dónde a dónde? A partir de qué escalas de distancia estamos refiriéndonos con gran escala. Hay que decir eso. En un universo, del universo, ¿verdad? En una teoría de gravedad, entonces, como les dije ya antes, pues la interacción gravitacional que va a ser importante acá, perdón, la interacción fundamental que va a ser importante acá es la gravitacional, y en concreto, como vamos a hacer el estudio de la cosmología moderna y sus fundamentos, en qué se basa, en qué principios físicos y matemáticos se basa el estudio de la cosmología, pues en relación a la teoría de gravedad, usualmente pues la comunidad científica ha estado de acuerdo en los últimos años, y cada vez más de hecho, en que la relatividad general es la mejor teoría, el mejor marco teórico conceptual para describir esta interacción a grandes escalas. Entonces, pues por teoría, por cosmología, también podemos dividirla, digamos, en tres ramas, ¿ok? Una de ellas será la cosmología teórica, que tiene que ver precisamente con ese marco teórico sobre el cual uno postula cómo va a ser esa interacción, ¿verdad?, gravitacional. A nosotros, desde jóvenes, ¿verdad?, en la escuela nos enseñan que Newton, ¿verdad?, propone esta ley de gravitación universal, y entonces uno entiende que la fuerza entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es la fuerza que explica la atracción gravitacional entre los objetos. Pero la versión moderna de entender esta interacción gravitacional realmente la postula Einstein unos 300 años después de Newton, ¿verdad? Con su teoría de relatividad general. Y en esta teoría, entonces, lo que uno entiende como una manifestación gravitacional es realmente está enmarcado en un contexto geométrico, donde ahora el espacio y el tiempo realmente son una sola entidad, el espacio-tiempo, y esa entidad se puede deformar debido a la presencia de objetos masivos, ¿ok?, que hayan en él. Entonces uno entiende el espacio-tiempo como una sola cosa, en donde hay cierto contenido de materia, ¿verdad? El Sol, otras estrellas, millones de estrellas que conforman galaxias, etcétera. Y entonces la presencia de esos cuerpos masivos, o todo el contenido de hecho de materia y energía, ¿verdad? Porque también hay radiación, ¿verdad?, en forma de ondas electromagnéticas, por ejemplo, ¿verdad? También ese componente de energía va a contribuir a cómo es el espacio-tiempo. Entonces estas cosas van a deformar, estos objetos de materia o energía van a deformar el espacio y el tiempo, y a su vez esa deformación del espacio-tiempo va a dictar cómo ese contenido de materia y energía va a evolucionar a medida que pase el tiempo. Entonces eso que estoy diciendo en palabras está básicamente escrito acá
las ecuaciones de Einstein, ¿verdad? El lado izquierdo de esas ecuaciones contiene objetos geométricos, son tensores, son objetos geométricos que codifican la curvatura del espacio-tiempo, ¿verdad? Básicamente son ecuaciones diferenciales de un objeto métrico, de un objeto geométrico que se llama la métrica, y esa métrica precisamente dicta cómo es la geometría del espacio-tiempo. Y del lado izquierdo tenemos una constante, ¿verdad? Que aparece allí, 8πg. Esa G es la constante gravitacional de Newton, la que aparece en la fuerza de la ley de gravitación universal. Y ese objeto T también es un tensor, T-μ, que va a tener contenida la información sobre la materia y energía que estamos analizando gravitacionalmente. Entonces, Einstein publica sus resultados, fueron una serie de unos 3, 4 artículos realmente, los que él publica, hasta 1915, ya con la forma final de sus ecuaciones, y hasta 1917 que él hace saca otro trabajo donde ya contextualiza su teoría de relatividad general en el ámbito cosmológico, es donde analiza cómo sería el universo, ¿verdad? Ya no newtoniano, pensado como que el espacio es una cosa fija, el tiempo es el mismo para todos, sino en este contexto dado por sus ecuaciones, las ecuaciones de Einstein, que son estas de abajo, y propone entonces estudiar el universo, da unas soluciones a sus ecuaciones, que como vamos a ver más adelante en el curso, esas soluciones no son avaladas por observaciones que se tienen de cómo es la dinámica de ciertos objetos en el universo. Entonces el punto es que al día de hoy esta teoría realmente es la que mejor explica mucho de los fenómenos físicos que ocurren a grandes escalas en el universo. Una de las cosas más recientes que han habido es la detección de ondas gravitacionales, y la explicación en el contexto relativista de Einstein es que tenemos, por ejemplo, como esa animación, ¿verdad? Dos objetos, un sistema binario hecho por dos objetos que pueden ser objetos compactos, ¿verdad? Como estrella de neutrones o agujeros negros, y estas oscilaciones entre ellos producen estas deformaciones. Es como que agarren una sábana, imagínense que agarran una sábana y la extienden y le empiezan a generar ondas, a ondear allí esa sábana, pues la sábana va a tener como esas perturbaciones ondulatorias, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando de perturbaciones ondulatorias del espacio-tiempo mismo, generados por este sistema binario que está oscilando o girando, ¿verdad? Uno con respecto al otro. Y hasta hace poco fue que fue posible detectar estas ondas gravitacionales, y ya al día de hoy es una nueva ventana, digamos, con la que se está aprendiendo a estudiar el universo. Entonces, vamos a considerar relatividad general, como dice aquí en la definición, ¿verdad?, de Colli y Ellis, como la teoría que nos va a ayudar a entender el universo a gran escala. Entonces, esta rama de la cosmología teórica, pueden haber otras vertientes, ¿verdad? Puede haber motivaciones observacionales y físicas que digan, no, mira, es que las ecuaciones de Einstein funcionan, pero hasta cierto régimen o hasta ciertas escalas. Yo creo que hay que modificar de alguna manera el cómo entendemos la gravedad, y hay otras propuestas diferentes a la de Einstein que también son marcos teóricos que hay que pues analizarse, que hay que estudiarse, pero de todas esas vertientes, digamos, o propuestas teóricas de cómo entender la atracción gravitacional a grandes escalas, como les comentaba antes, la relatividad general es la que ha sido consistente hasta el día de hoy, ¿ok? Con muchas evidencias que se tienen. Eso por un lado, ¿no? La cosmología teórica. También tenemos la cosmología fenomenológica, que ya es tener modelos matemáticos específicos que nos permitan describir, ahora sí, pues sistemas físicos gravitacionales. Entonces, les pongo, si ven mi cursor, pregunto, ¿si pueden ver ustedes mi cursor? Que lo estoy moviendo. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esto es una ecuación diferencial que tiene que ver con esta cantidad delta, se llama contraste de densidad, y esta ecuación diferencial, básicamente, pues en palabras, les digo, te dicta cómo es la evolución de pequeñas aglomeraciones de materia que hay en el universo, cómo ellas, a medida que pasa el tiempo y se va expandiendo el universo,
y existe pues atracción gravitacional entre diferentes regiones donde haya materia en el universo, te dicen cómo da lugar luego ese proceso a que evolucionen y se formen estructuras cada vez más grandes, ¿no? Hasta dar lugar al universo que vemos que tiene galaxias y cúmulos de galaxias. Entonces, esto es un modelo ya matemático específico para describir la formación desde pequeñas inhomogeneidades de materia hasta las estructuras que se forman, ¿ok? De hecho, esta ecuación es válida para el régimen lineal del crecimiento de estas perturbaciones en la densidad de materia. Y lo bueno de esto es que uno puede entonces contrastar tu teoría física con tu modelo, ¿verdad? Matemático, con observaciones que los astrónomos toman con satélites y con telescopios. Por ejemplo, esto que estamos viendo en el eje vertical es una cantidad que se calcula, se llama la función de correlación y se calcula conociendo esta cantidad delta. Entonces, todos estos son datos observacionales. Todos estos puntitos negros con barras de error son datos, ¿ok? Y todas las líneas de colores son diferentes predicciones teóricas del modelo. Entonces, fíjense bien, esto es una gráfica que tiene que ver cómo dice más o menos lo siguiente. Vemos cómo se están correlacionadas estructuras de diferentes escalas en el universo, y en el eje horizontal lo que vemos es la separación entre esas estructuras. Entonces lo que estamos viendo es que, bueno, a medida que voy considerando separaciones más grandes entre estructuras, pues va decayendo cuán correlacionados están, pero vemos que hay como un chipotito acá, ¿no? Hay como un ligero salto, ahí quedan los datos. Eso quiere decir que a cierta escala vuelve a haber otra vez una correlación entre objetos a estas escalas con respecto a objetos ubicados pues con respecto al centro que estoy considerando como referencia. Y eso da información importante porque resulta que ese bonchecito que sube acá tiene que ver con el contenido de materia oscura que hay en el universo. O sea, obviamente estoy introduciendo varias palabras que no he dicho a profundidad, pero que a lo largo del curso vamos a ir diciendo. Lo único que quiero resaltar aquí es que, dado los datos que tenemos de los experimentos de observaciones de estructuras a grandes escalas, yo puedo comparar con modelos teóricos físicos y ver la predicción, ver si realmente mi modelo está describiendo bien la naturaleza. Entonces, en este caso, la curva morada es para un modelo, les adelanto, ¿no? Se los doy como un comentario, digamos, adicional. Esta línea morada es si no hubiese materia oscura en el universo. Y fíjense que si eso fuese el caso, pues no estaría explicando estos datos que ya de manera observacional se está determinando que existe esta elevación acá. Y entonces las otras curvas, verde, roja y azul, es considerando diferente porción de materia oscura. Entonces, esto es parte de lo que uno tiene que hacer en la cosmología moderna, no es nada más resolver las ecuaciones matemáticas o entender, digamos, la estructura, ¿verdad? Matemática y las implicaciones físicas, sino también contrastar con lo que la naturaleza pues, nos está enseñando. Al final del día, de eso se trata la física, ¿verdad? De entender la naturaleza, y entonces ya en las últimas décadas han incrementado mucho las cantidades de datos que tenemos de diversas fuentes astrofísicas y cosmológicas del universo, y entonces tenemos con qué comparar y ver si nuestros modelos y nuestra comprensión realmente está siendo corroborada y avalada por los datos de las observaciones. Esta otra gráfica que vemos acá es parecida a esta, de hecho tiene alguna relación con esta. Aquí estamos viendo también datos sobre las diferentes estructuras de diferentes tamaños en el universo. A medida que nos movemos de izquierda a derecha, estamos disminuyendo las escalas de tamaño de las estructuras que vemos, ¿ok? De diferentes observaciones. Y entonces también, con esta ecuación que está acá, tomando otras consideraciones, por supuesto, pero el punto es que de la cosmología fenomenológica, de los modelos matemáticos que podemos construir en una teoría cosmológica de gravedad para tratar de luego contrastar con las observaciones, uno puede hacer este tipo de análisis y ver si tu solución, ¿verdad? Que en este caso sería esta línea azul, ¿verdad? Explica realmente
los datos que se tienen de las estructuras a grandes escalas del universo. Y más aún, luego si uno quiere, había dicho que esta ecuación es válida para el régimen lineal, eso es cuando las perturbaciones en la cantidad de materia son pequeñas en comparación con la unidad, las cantidades son adimensionales. Uno puede ir más allá y tomar ese input de, bueno, yo sé que mis perturbaciones van a crecer de esta manera, y entonces luego uno puede ir al régimen no lineal, que es cuando ya se empiezan a formar estructuras mucho más complicadas, y entonces uno da esa información de las perturbaciones iniciales y los mete en una computadora donde puede hacer simulaciones de cómo deberían colapsar gravitacionalmente esos objetos, y tenemos entonces visualizaciones como estas. Esta es una visualización que donde empieza, déjenme darle pausa, donde empieza, todos los puntitos y los diferentes contrastes indican dónde hay más y dónde hay menos cantidad de materia. Entonces uno ve aquí, por ejemplo, Z indica, podemos pensarlo como una escala, como si fuera un reloj, ¿verdad? Y estamos avanzando en el tiempo desde cierto instante en que el universo estaba en este redshift hasta el día de hoy, que es a redshift Z igual 0. Entonces lo que estamos viendo aquí es la evolución del colapso gravitacional de lo que en principio eran, cada puntito aquí, pues son densidades de materia, donde hay más cúmulo, es donde hay más cantidad de materia, entonces gravitacionalmente en principio debería haber más colapso gravitacional en esas regiones que en las regiones menos densas, y entonces lo que uno ve cuando evoluciona la peliculita, pues es eso, es cómo empieza a formarse estas estructuras filamentarias que luego se observan realmente con datos de telescopios pues que se tienen, esos grandes sondeos de millones de galaxias, uno observa que el universo realmente tiene esa estructura filamentaria como la que vemos allí. Déjenme ponerla de nuevo. Y entonces, a partir de una teoría como relatividad general, uno entonces construye o propone un modelo cosmológico. Con ese modelo cosmológico uno construye o resuelve, ¿verdad?, la dinámica de ciertas cantidades físicas, en este caso, esas pequeñas inhomogeneidades que hay en la distribución de materia, cómo crecen a medida que evoluciona el universo, y luego todo eso contrastarlo además con las observaciones que se tengan, ¿no? Que esa es precisamente la tercera rama de la que les quiero hablar, que es la cosmología observacional. Todo esto tiene que ir, obviamente, de la mano, uno con otro. Entonces, en este caso les estoy mostrando este survey, que es el Dark Energy Survey, y este es un mapeo real tomado por este conjunto de telescopios, en donde vemos cada puntito, pues es una galaxia que ellos habrán sondeado, ¿sí? Y aquí, como les decía, el redshift me da no solo una noción de qué tiempo del universo estoy viendo, sino también a qué distancia o cuán lejos yo puedo ver hacia atrás en el universo. Entonces, estos sondeos han llegado hasta ciertos valores de redshift, y cada puntito que ven, pues representa una galaxia. Entonces, aquí estamos viendo cómo en este mapa, ¿verdad?, bidimensional, la distribución de galaxias como es tomada por este survey. Hay muchos otros, y ahorita actualmente lo que se tiene en plan, digamos, es tomar en la siguiente década muchos más datos de millones y millones de galaxias para tener realmente nosotros también una mejor estadística con la cual hacer predicciones de diferentes datos que se tomen por los diferentes conjuntos observacionales. Entonces, cuando uno dice grandes escalas, para darles una idea en este mapa bidimensional, vamos a considerar aproximadamente como redshift de 0.04 en adelante, que eso se traduce en realidad en distancias, en órdenes de magnitud, a cientos de megaparsec. Y un parsec es esencialmente del orden de magnitud de 10 a la... Espérense que el numerito se me está escapando. Déjenme decir, lo tengo más adelante y se los muestro para no mentirles, pero ya iba a quedar claro y definido qué significa gran escala a partir de su cantidad en parsec. Es del orden de 100, 150 megaparsec. Me falta decirles a cuánto equivale un parsec. Pero antes de continuar, díganme si primero tienen alguna pregunta hasta ahora, de lo que les he dicho hasta ahora, de estas tres, digamos, ramas de la cosmología. Si no, vamos a continuar
antes de también avanzar y poner en forma las ecuaciones y todo para resolver la dinámica cosmológica, déjenme decirles algunas limitaciones de la cosmología que las hacen que sea distinta a otras ciencias, ¿ok? Física. Para empezar, nada más hay un universo que podemos ver, ¿verdad? Entonces, y además lo podemos ver de manera efectiva desde solo un punto del espacio-tiempo, que es, en este instante, en la Tierra. O sea, no podemos hacer más, ni tener más información desde otro lugar del universo, ¿verdad? No podemos ir a Andrómeda y tomar mediciones desde allá. No podemos, estamos confinados en un punto del espacio-tiempo y desde allí podemos ver solamente una parte del universo además, ¿no? Y eso tiene que ver con lo segundo, podemos observar nuestro universo sobre un cono de luz pasado, es decir, todo lo que vemos, toda la luz que nos llega de objetos celestes, pues la luz le toma cierto tiempo en llegar a nosotros, de manera que nada más estamos limitados a ver esa información que nos llega de los diferentes objetos que hay en el universo, y ya, no podemos tener información de alguna otra fuente. Recientemente ahora tenemos no solo señales electromagnéticas, sino ondas gravitacionales, las cuales también para fines prácticos se propagan igual que la velocidad de la luz. ¿Ok? Me parece que la diferencia entre la velocidad de propagación de una onda gravitacional y la de la luz es del alrededor de 10 a la menos 15. Entonces, pues prácticamente las dos, 1 menos 10, 1 menos 10 a la menos 15, por lo tanto, básicamente las dos, la luz y las ondas gravitacionales se propagan pues, prácticamente igual. Entonces, la información que tenemos, es la única información a la que tenemos acceso para nosotros poder tratar de inferir cómo es el universo. Y eso me lleva al tercer punto. Entonces, el universo, como les dije, en la construcción de Einstein, el espacio-tiempo es una sola entidad que matemáticamente lo representamos con 4 números, ¿verdad? Las 3 coordenadas espaciales y una temporal, de manera que la estructura del universo, pues en esta concepción geométrica de Einstein, tiene 4 dimensiones, pero resulta que nosotros nada más podemos ver o imágenes bidimensionales de la radiación, en este caso, por ejemplo, esta radiación que está acá, que hablaremos más a detalle más adelante, que se llama radiación cósmica de fondo. Esta radiación nos llega de algún momento del universo, entonces tenemos esa imagen, que es una cosa bidimensional, o como les dije antes, de este análisis de la formación de estructura a diferentes redshift, entonces tenemos no solo la parte bidimensional, sino que como también vemos en profundidad, tenemos esa información tridimensional. Entonces, tenemos que tratar de deducir la estructura cuadridimensional del espacio-tiempo, ¿verdad? Del universo a partir de información bidimensional y tridimensional. Entonces, eso también, pues obviamente impondrá algunas limitaciones. Y por último, claramente no podemos tener muchas copias del universo como para poder deducir estadísticamente las leyes físicas que lo gobiernan, ¿no? No es como un experimento que uno pueda repetir múltiples veces, ¿verdad? Algo que uno puede hacer en un laboratorio, reproduces el experimento con diferentes condiciones iniciales, ves qué ocurre y así infieres cuáles son las leyes físicas del sistema que estés estudiando. Pues acá no, acá nada más estamos limitados a ver el universo y tratar de entenderlo con la información que estamos viendo. ¿Ok? Para eso voy a tratar de que al final del curso poder contarles de la herramienta estadística que se usa para este tipo de casos, cuando no tenemos maneras de hacer muchos experimentos en donde es válido la estadística frecuentista, ¿verdad? Porque uno ve la estadística por cuán frecuente ocurre un evento, ¿verdad? Aquí no, aquí el evento es el universo y es el único que tenemos y nada más vemos un pedazo y no podemos cambiarle las condiciones iniciales, no podemos ir a un cúmulo de galaxias y cambiarle su momento angular para ver si rota al otro lado, entonces ¿qué pasa? O sea, no podemos hacer nada. Sin embargo, para poder cotejar nuestros modelos teóricos con los datos, existe la herramienta de la estadística bayesiana, que filosóficamente pues tiene otra percepción, digamos, de cómo hacer análisis estadístico, pero además sobre eventos que no necesariamente tienen una naturaleza frecuentista. Les pongo un ejemplo, si uno quiere calcular la probabilidad de que en unas elecciones presidenciales gane un candidato, eso es un evento que ocurre una sola vez, no vas a poner a toda la población a que vote millones de veces para ver cuál fue el más votado, no, ¿verdad? No se puede hacer ese análisis frecuentista, sino más bien habría que tener una postura
bayesiana. Entonces espero al final del curso poder contarles un poco también sobre esa parte. Muy bien. Ok, entonces vamos a tomar una suposición fundamental, ok, sobre esto de grandes escalas. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir que el universo debe lucir igual desde cualquier punto. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa en qué punto del universo yo me ponga y yo me pare, en donde sea que yo me ubique en el universo, lo voy a ver igual, ¿ok? Entonces eso quiere decir que hay una simetría detrás de esa suposición, una simetría traslacional, no importa hacia qué punto yo hice una traslación en el universo, en el espacio-tiempo, ¿ok? Tanto en el espacio como en el tiempo, yo lo debo ver igual, ¿ok? Y la otra suposición es que el universo debe lucir igual en todas las direcciones. Es decir, no importa hacia qué lado yo mire, yo debo ver el universo de la misma manera. Entonces eso lo que está detrás es también otra simetría, una simetría rotacional, ¿verdad? Y eso lo que dice es que el espacio entonces debe ser isotrópico. Entonces el conjunto de estas dos cosas es lo que forma el principio cosmológico. El principio cosmológico lo que dice es que a muy grandes escalas el universo es estadísticamente homogéneo e isotrópico. Y esto a muy grandes escalas es importante porque ya ahí se pueden dar cuenta de que, por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, pero yo veo, por ejemplo, el sistema solar y tengo el Sol, tengo los planetas y, es decir, tengo cierta concentración de materia en forma de una estrella y de los planetas y del resto, pues nada, ¿no? Las otras estrellas más cercanas están bien lejos. Eso no parece ser muy homogéneo ni isotrópico. Ah, es que tienen que ir a más grandes escalas. Ah, bueno, si me voy a la escala de la Vía Láctea, entonces sí, ya empiezo a ver un montón de estrellas, pero resulta que ese montón de estrellas está confinado en el plano de esa galaxia, ¿verdad? La Vía Láctea que tiene forma espiral, y para otros lados no veo más estrellas, y de hecho la próxima estrella está lejísimo, que es Andrómeda. Entonces esto no suena ni homogéneo ni isotrópico. Ah, entonces hay que irse a más grandes escalas. Entonces, de hecho, no sé si puedo volver. Sí puedo volver. Acá, ustedes incluso en esta misma gráfica pueden decir, mira, pero aquí, por ejemplo, veo regiones vacías. Aquí donde está más rojito serían regiones más de sobredensidades de materia. Entonces, como que realmente no es lo mismo aquí que acá. Y efectivamente no lo es. Por eso el enunciado es estadísticamente homogéneo y isotrópico. Es decir, en promedio, a muy grandes escalas, la densidad de contenido de materia que hay en cierto punto, en promedio, por eso es estadísticamente hablando, es la misma. Entonces no importa si yo me paro acá, si yo me paro por acá, si yo me paro por acá, en promedio yo voy a ver la misma distribución de materia en el sentido del principio cosmológico, es decir, está distribuida de manera homogénea e isotrópica. Aquí volvemos a la misma imagen, ¿verdad? Que hace alusión a eso. Este circulito rojo, ya con esto quiero indicarles a partir de qué escalas más o menos es que uno considera el universo homogéneo y isotrópico, es decir, del radio de este circulito rojo para arriba, es que consideramos gran escala, es que consideramos que el universo es estadísticamente hablando homogéneo y isotrópico, y por lo tanto el principio cosmológico es válido. Por debajo de esas escalas ya no va a ser cierto porque ya vamos a poder ser capaces de percibir que la distribución de materia pues ya no va a ser homogénea ni isotrópica. Por ejemplo, aquí les pongo un caso, ¿verdad? Le pongo de hecho 3 casos y quiero preguntarles, este cuadrito de arriba, ¿verdad? ¿Está distribuido homogéneo? ¿Está distribuido isotrópico? ¿O está distribuido homogéneo y isotrópico? ¿Qué creen ustedes? Este cuadrito de aquí arriba. ¿Esta distribución de puntitos será homogénea nada más? ¿Será isotrópica nada más? ¿O será ambas? ¿O será homogénea e isotrópica? Ambos. Ambos. Correcto, ambos. No importa dónde yo me pare, ¿verdad? Yo en promedio voy a ver la misma distribución de puntos en cualquier dirección que mire y en cualquier punto que yo me traslade. Correcto. Esta de la izquierda, de la esquina inferior izquierda, esta distribución de puntitos, ¿es homogénea? ¿Es isotrópica? ¿O es homogénea e isotrópica? Isotrópica. Isotrópica, ¿por qué? Porque tiene simetría rotacional. Exacto, si yo miro con respecto al centro, ¿verdad? Si yo miro en cualquier dirección,
voy a ver lo mismo, ¿sí? A medida que me alejo radialmente, cada vez voy viendo menos puntitos, ¿sí? No importa hacia dónde yo mire, parado desde el centro, eso voy a ver. Pero si intento la simetría translacional, es decir, si yo me muevo a este punto, ya claramente no voy a ver lo mismo porque estoy en un lugar donde hay menos puntitos. Y a donde mire ya no va a ser igual que cuando mire desde el centro. Entonces esa simetría translacional y por lo tanto la homogeneidad se rompe. Entonces esta distribución, correcto, es isotrópica. Y esta de acá será isotrópica, será homogénea e isotrópica. Homogénea. ¿Por qué? Porque es invariante de traslaciones. ¿Pero por qué eso es así? ¿Cómo sabes de esta imagen que eso es cierto? Si se mueve pues en cualquier dirección, está la misma densidad de puntos, la misma cantidad de puntos. ¿Y por qué no es isotrópica? Eso es correcto, lo que has dicho es cierto. Pero, ok, es homogénea. ¿Y por qué no es isotrópica? Porque si se rota, por ejemplo, 45 grados sería diferente. Ajá, ¿por qué sería diferente si roto 45 grados, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que evidencia que es diferente? Y las especies de líneas que forman los puntos, por decir algo. Sí, si te entiendo bien, creo que sí, sí es lo que dices. Fíjense en esto. Si yo me muevo horizontalmente, yo veo la distribución de puntos, ¿verdad? Horizontales. Si yo me muevo verticalmente, veo la distribución de puntos. Le pregunto, si la distribución de puntos horizontalmente es la misma que la distribución de puntos verticalmente. Parece que no, ¿ah? Exacto, ¿no? Como que estos puntos horizontales están más pegados unos de otros que los puntos verticales. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y de hecho, pues si me muevo en diagonal, también esos puntos van a estar más separados. Eso quiere decir que no puede haber isotropía porque yo puedo distinguir entre una dirección y otra. Y eso pues no es isotrópico, porque ya en una dirección no veo lo mismo. Aquí veo cierta separación de puntos y aquí veo una distinta. Entonces ya puedo distinguir entre esta y esta dirección y la inclinada. Entonces esta distribución, correcto, es homogénea y no es isotrópica. Entonces lo que estamos diciendo es que el universo es más o menos como esto. Estadísticamente hablando, homogéneo isotrópico, y estos son puntos reales. Cada punto, les digo, es una galaxia. Entonces, estos son datos reales tomados por el Dark Energy Survey y vemos que la distribución de galaxias en el universo, estadísticamente hablando a grandes escalas, cumple con ese principio cosmológico. ¿Okay? Esto obviamente yo se lo estoy diciendo en palabras, esto es algo que se mide, ¿no? O sea, y luego tú calculas la densidad en ciertas regiones y ves que en promedio en los diferentes puntos pues es la misma, ¿no? Estadísticamente hablando. Muy bien, entonces, como les dije, el piso sobre el cual uno se va a parar para construir el modelo cosmológico que va a explicar el universo y su dinámica es la relatividad general. Entonces, en la relatividad general, no sé si esto ya sea spoiler de lo que puedan haber visto con Daniel antes o si ya lo vieron, pero aquí ya yo les estoy escribiendo cuáles son las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Ok? Ya se las había mostrado, de hecho, en la primera diapositiva. Aquí nada más quiero dar un poco más del detalle, ¿no? De qué información es la que esta ecuación contiene. Entonces, la relatividad general nos enseña que la forma que tenga el espacio-tiempo está codificada en la métrica, como les dije. ¿Ok? Ese es un objeto geométrico que me va a decir cómo es la geometría del espacio-tiempo y depende del contenido de materia que haya en ese espacio-tiempo. Entonces, estas ecuaciones de Einstein me dan esa relación entre la métrica, que tiene que ver con cuál es la forma que tiene el espacio-tiempo, y el contenido de materia que hay allí, que hay en ese espacio-tiempo. Entonces, este lado izquierdo, ese tensor que vemos allí es un tensor
que se llama el tensor de Einstein, ¿ok? Y ese tensor de Einstein está hecho de derivadas segundas de la métrica, es decir, pueden ser derivadas segundas o productos de derivadas primeras, son de orden 2, ¿ok? Entonces son ecuaciones, las ecuaciones de Einstein no son más que ecuaciones diferenciales parciales, acopladas, de segundo orden, ¿ok? Y esa parte geométrica está codificada aquí en esto que se llama tensor de Einstein, ¿ok? Esto ustedes en su curso, pues, de relatividad general, lo verán a más detalle. Y del lado derecho lo que tenemos entonces, como les decía, la constante 8pi g veces el tensor de energía momentum, que es un tensor que contiene la información de la materia que está en ese espacio-tiempo, y esa materia se suele describir en términos de cuál es la densidad de energía de ese contenido de materia, cuál es la presión asociada a ese contenido de materia, y en general, pues esa densidad y esa presión dependerá pues de las coordenadas, ¿no? Si hay lugares donde hay más cantidad de materia, menos cantidad de materia, pues dependiendo de dónde yo esté parado en el espacio-tiempo, tendría un valor para cuánto es la densidad en ese punto específico del espacio-tiempo, y lo mismo para la presión, ¿ok? Recuerden que, bueno, esta notación, ¿verdad?, de x mu es un cuadrivector que me especifica los 4 números de mi espacio-tiempo, la coordenada temporal, la coordenada espacial, y aquí estoy haciendo c, que es la velocidad de la luz, igual 1, como se suele hacer en la física relativista. Entonces esto es simplemente información de que nosotros vamos a tomar como teoría gravitacional pues la relatividad general, que es la que hasta el día de hoy es la que mejor describe la dinámica del universo, y es con la cual vamos a construir un modelo cosmológico. Hablé del principio cosmológico, ahora estoy hablando de las ecuaciones de Einstein, cómo expresamos o cómo incluimos ese principio cosmológico en las ecuaciones de Einstein. Porque al final es eso, ¿no? Según la relatividad general, resolver las ecuaciones de Einstein significa dar también con la métrica que me dice cómo es el espacio-tiempo. Entonces en cosmología, resolver las ecuaciones de Einstein significaría, bueno, ¿cuál es la métrica que describe la forma del espacio-tiempo del universo? O sea, quiero saber la información encriptada en la métrica que me va a decir cuál es la geometría y la estructura cuadridimensional del universo. Entonces, obviamente eso puede representar cierto grado de dificultad, ¿verdad? Querer saber cómo es el espacio-tiempo del universo. Pero bueno, haciendo uso del principio cosmológico, que como les digo, es un principio que uno asume, ¿verdad? Es como una extrapolación del principio copernicano, de que no estamos en un punto preferido, ¿verdad? A escalas pues del sistema solar. Esto es una extrapolación a escalas pues cosmológicas, principio cosmológico, de que no hay puntos especiales, ¿verdad? Sino que en cada punto que yo me pare voy a ver más o menos lo mismo, no importa dónde yo me traslade, no importa en qué dirección yo mire, y eso va a simplificar mucho las ecuaciones, y vamos a poder entonces nosotros tener expresiones que vamos a poder luego resolver incluso analíticamente para saber cómo es la métrica del universo, y más aún cómo evoluciona el contenido de materia en él. Bien, no quiero continuar sin antes preguntar si hay algo más en estos últimos 10, 12 minutos que quedan. ¿Algún comentario, preguntas, dudas? Sé que también, bueno, los estoy agarrando ya al final de un día, de una jornada completa, ¿verdad? También deben estar cansados, pero bueno, de cualquier manera ya saben que pueden interrumpirme siempre que quieran. Muy bien, entonces lo que vamos a considerar es lo siguiente. Pues la simetría esférica es adecuada para encriptar el principio cosmológico, ¿cierto? Porque en la simetría esférica quiere decir que no importa hacia en qué dirección yo mire, yo voy a ver más o menos la misma distribución de materia, es lo que estoy diciendo. Entonces, si nosotros estamos aquí en la Tierra, ¿verdad? El principio cosmológico es algo que es válido a grandes escalas, y aquí pensé que tenía, para mañana ya lo voy a tener, el valor de los parsecs en metros o en kilómetros, para que lo tengan. Pero el punto es que si hacemos observaciones desde la Tierra, ¿verdad? Nos enfocamos en observar la distribución de materia a muy grandes escalas, es decir, por arriba de los cientos de megaparsec, y allí voy a ver que en promedio, pues no importa hacia dónde yo mire, la distribución de materia va a ser más o menos la misma. Les hago otra pregunta para que la vayan pensando.
bueno, en el chat, veo que hay cosas en el chat. Igual si hay preguntas en el chat, me la pudiesen decir. Por ejemplo, aquí veo una pregunta que era importante antes, solo que como no veo yo toda la presentación, no me percaté que había en el chat, pero en el chat decía, si estuviéramos en el borde, seguiría siendo isotrópica, en el segundo caso. Entonces allí obviamente el efecto de borde ya me está limitando la distribución de materia. Entonces en esos casos, obviamente esos efectos de borde son los que no entrarían a ser considerados y nos enfocamos nada más en la distribución de materia en el interior de esa región en ese caso. Porque claramente en el borde, pues ya no habría más distribución de materia que siga siendo consistente con la distribución isotrópica y por lo tanto, efectivamente, ahí se rompería el caso de la isotropía. Ah, ahí está. Muchas gracias, Marlon. Exacto, ahí está. Estaba confundido si era 10 a la 16 o 10 a la 19, pero es porque el 10 a la 19 sería, perdón, 10 a la 16 metros. Entonces, en kilómetros sería 10 a la 13 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí está, en el chat, gracias Marlon, un parsec equivale a aproximadamente a 3.0857 por 10 a la 16 metros, ¿ok? Entonces, o 10 a la 13 kilómetros. Entonces, ya eso le da una noción, o sea, cientos de parsec, pues será 100 veces 10 a la 16, ya estamos hablando de 10 a la 18. Además son megaparsecs, son 10 a la 6 más, lo que ya se sube entonces a 10 a la 22, 10 a la 24 metros. A partir de, si uno mira un radio de 10 a la 22, 10 a la 24 metros, ya estamos hablando de que estamos mirando el universo a grandes escalas. Gracias por el dato allí. Muy bien, entonces quiero hacerles una pregunta para que la piensen y les estoy diciendo que desde la Tierra, pues no importa en qué dirección yo mire a grandes escalas, asumiendo la simetría esférica, puedo considerar que no importa en qué dirección mire, pues la distribución de materia va a ser la misma. Y con eso estoy probando, pregunto, homogeneidad o isotropía. O sea, con eso estoy considerando homogeneidad o isotropía, cuando yo miro en cualquier dirección y veo la misma distribución de materia. O estoy viendo ambas. Isotropía, ¿verdad? Porque quiere decir que no importa la rotación que yo haga para mirar en una u otra dirección, entonces estoy considerando isotropía. ¿Por qué no homogeneidad? ¿Qué implicaría probar homogeneidad? O sea, yo desde la Tierra puedo probar isotropía porque puedo tener satélites y telescopios que apunten en todas las direcciones y estudiar la distribución de materia en cada una de esas direcciones y efectivamente ver que la distribución de materia, no importa donde yo mire, es la misma, estadísticamente hablando. Pero homogeneidad, ¿qué tendría que hacer? Tendría que trasladar la Tierra. Exacto, tendría que el observador trasladarme a otro punto del universo y mirar la distribución de materia, ¿verdad? Entonces, estrictamente hablando, el principio cosmológico es un principio imposible de probar, porque implicaría tener que trasladarme a otro lado del universo y ver la distribución de materia. Y pues estamos confinados, como les dije, una limitación, es verdad, una limitación pues humana. Estamos confinados aquí en la Tierra y es desde aquí donde tenemos que ver el universo. Sin embargo, si hay maneras indirectas de tratar de hablar sobre el argumento de homogeneidad a grandes escalas. Pero bueno, ahorita lo que estamos enfocados es en tratar de buscar cuál es la métrica que me va a describir el universo a grandes escalas. Entonces vamos a asumir, al menos la parte de isotropía va a estar garantizada si asumimos simetría esférica. Entonces, este delta ρ, lo que me va a cuantificar son las variaciones en la densidad de materia. Si la densidad la llamo ρ, ese delta ρ pues serán como pequeñas perturbaciones o variaciones, ¿verdad?, en la densidad de materia. Y a grandes escalas lo que se cumple es esto, es que esas variaciones con respecto a la densidad promedio es muy pequeño, ¿okay? Es más pequeño que 1. Y entonces, por eso les decía al principio, que en esos análisis uno tiene un modelo cosmológico en lo que se llama el régimen lineal, en el régimen donde este cociente, esas pequeñas inhomogeneidades que puede haber, son muy pequeñas en comparación con el promedio. Por eso es que estadísticamente hablando, vamos a ver lo mismo aquí que acá, porque aquí puede haber
cierta distribución de materia y aquí hay otra, pero lo que importa es que esa distribución de materia con respecto al promedio es la misma aquí, aquí y acá. Entonces, por eso, estadísticamente hablando, sabemos que vamos a tener homogeneidad e isotropía. Francisco, nada más recordarle que ya quedan solo un par de minutos. Bien, perfecto. Pues prefiero entonces dejarlo así, porque ya lo que sigue es un poco de las matemáticas para poder empezar a escribir la métrica. Entonces, si quieren, lo podemos dejar hasta este punto y aprovechar los minutos que quedan por si tienen comentarios, dudas, preguntas, inquietudes, o lo que sea que quieran compartir. Sí, perfecto, está bien. Queda el tiempo ahorita de preguntas. Así que pueden levantar la mano o también escribirlas ahí por el chat. Bueno, quedaría para mañana. Mañana dijo, ¿no?, que vamos a ver lo de la métrica, ¿no?, que describe al universo. Sí. Ok. Y una pregunta sobre en el caso de cuando tenemos un horizonte cosmológico, ¿no? Sí. En ese caso, ¿aplica siempre el principio cosmológico, o sea, más allá del horizonte cosmológico? No, bueno, en ese caso, obviamente vamos a tener la limitación de hasta dónde vamos a tener información capaz déjame volver, déjame tratar de volver a algunas diapositivas atrás. No me está dejando. Déjame, si quieres, volver a... Dejé de compartir ahorita, ¿verdad? Sí, dejó de compartir. Entonces déjame, es para regresar a otra diapositiva, por ejemplo acá. Entonces vuelvo a compartir. Entonces, por ejemplo, les dije acá que esta luz que está acá ocurre en algún momento del universo y es de hecho la primera luz, digamos, que observamos del universo. En algún momento del universo, después del Big Bang, pues tenemos como un plasma primordial porque son tantas las altas temperaturas que esencialmente lo que tenemos es interacción de electrones con los protones que están sueltos ya, y fotones, ¿no? Y fotones que en forma de radiación que están interactuando a través de scattering de Thomson con los electrones. Y evita entonces que se empiecen a formar átomos, ¿no? Los electrones no pueden anclarse nuclearmente a los protones porque los fotones, la radiación les da energía para desprenderlos, ¿no? Tienen más energía, pues, el campo de radiación que esto. Entonces hay un momento en que el universo se sigue expandiendo y por lo tanto ese plasma primordial se empieza a enfriar y entonces ya es posible que los electrones puedan anclarse, ¿verdad?, nuclearmente a protones y otros núcleos ligeros, y el camino libre medio de los fotones cada vez empieza a ser más grande hasta un punto en que ya se desacopla totalmente los fotones de la interacción con los electrones, y es este momento, o sea, este momento de acá, esto que estamos viendo aquí es como un campo de temperatura de esos fotones que se liberaron en ese momento del universo. Entonces hasta aquí podemos ver, y de ahí recibimos nosotros precisamente esa radiación, y al día de hoy sabemos que la temperatura de ese fondo cósmico de radiación es alrededor de 2.70 y tantos Kelvin, etc. Entonces, si uno va mirando cada vez hacia atrás, pues como no llegas a tener ese borde, digamos, ¿no? Y siempre vas a tener materia para poder analizarla bajo el principio cosmológico. Ya cuando llegas a estos horizontes en donde ya no tienes más acceso a la información, pues realmente lo que estudias acá es la distribución en ese momento, pues ahora sí, de ese plasma primordial, que obviamente mientras más atrás uno se vaya, pues más homogéneo isotrópico va a ser el contenido de materia. Entonces realmente ya cuando estudias la física que ocurre aquí atrás, con ese plasma primordial, su distribución más aún va a ser homogénea isotrópica. Está bien. Pero yo, en el caso me refiero al horizonte de la luz, por así decirlo, las regiones que nos alcanza hasta nosotros, ¿no?
Ah, ya. Sí, la región que Entonces está hay regiones, causalmente conectada con exacto, nosotros. exacto, Sí. exacto. Entonces esas regiones que no están causalmente conectadas, aún ahí también se asume el principio antrópico. El principio cosmológico, pues en principio, Perdón, sí, como lógico. sí, no, la cuestión es que como son regiones causalmente desconectadas, pues efectivamente ya es información que no vamos a tener acceso nosotros observadores aquí pues en la Tierra. Entonces realmente cuando uno habla del principio cosmológico válido en el universo, estrictamente hablando hay que especificar en el universo observable, pues en el universo que sí tenemos información que nos llega sobre la distribución de materia y energía. Es válido entonces en el universo observable. Los otros parches que están desconectados causalmente con nosotros, pues habría que suponer allí algo, como no tenemos información directa precisamente porque están desconectadas causalmente, pues no se sabe realmente cómo pudiese estar la distribución allí. De todas maneras, a medida que va evolucionando el universo, cada vez le toma tiempo a ciertas estructuras, pues llegarnos la información, ¿verdad? De la luz que emiten. Entonces, lo que sí es cierto es que esa señal, digamos, esa luz que recibimos de objetos cada vez más distantes, que en principio le toma la luz llegar a nosotros, está también considerada dentro, por supuesto, del universo observable, y esa nos hablará de cómo es la distribución de materia en este universo observable, y, y cada vez más lejano o en el pasado que esté, pues la distribución, o sea, es más válido aún el principio cosmológico en el universo observable, donde está Claro, todo causalmente conectado. sí. Sí. Hay una Aquí pregunta de... Oh, sí, va a continuar. no, es que estaba viendo en el chat, pero sí, adelante, creo que ibas a decir eso mismo, ¿verdad? Sí, eso iba a decir de la pregunta de Ramiro. No sé si Ramiro quiere abrir el micrófono y hacer la pregunta o yo la puedo leer también. Sí, de hecho, bueno, Hola. ya la vi, pero sí, Ramiro, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola. bueno, era básicamente eso que preguntaba sobre, nos dijiste que el principio cosmológico incluye también la homogeneidad no solamente en el espacio, sino en el tiempo, y que eso significaba que en cualquier momento en el que yo mire el universo tenía que ser igual. Sin embargo, bueno, a medida que va pasando, transcurriendo el tiempo, el universo se va expandiendo. Entonces, ¿cómo es eso compatible, ¿no? Con el principio cosmológico? Sí, gracias por la pregunta, Ramiro. De hecho, estrictamente hablando, si tienes razón, es algo que está codificado más bien en la distribución, en las coordenadas espaciales, en la distribución de materia, en las coordenadas espaciales. Sin embargo, el hecho de que estemos mirando cada vez más lejos estructuras diferentes del universo, eso se traduce en qué etapa del universo estoy mirando. Por ejemplo, en este mapita, aprovecho la misma diapositiva, para ciertos instantes de tiempo cercano al presente, pues vemos el universo más o menos como lo observamos, lleno de muchas estrellas y galaxias. De hecho, esta superficie acá, más o menos en este tiempo, en billones de años, como puedes ver en la escala, ¿no? Desde el Big Bang hasta el día de hoy, hasta aquí, hasta estas escalas de tiempo del universo ha logrado tomar datos esta colaboración, SDSS, que es el Sloan Digital Space Survey, ha tomado muchos datos de millones de galaxias hasta esta época del universo. Entonces, eso en el tiempo me refiero, por eso decía en el tiempo también, porque a medida que estoy viendo y hago sondeos de estructuras cada vez más lejanas, realmente estoy viendo cómo estaba la distribución de materia en ese momento. El caso extremo, por ejemplo, que estaba contando ahorita, de este momento en donde apenas los fotones se están desacoplando, aquí el principio cosmológico es súper validísimo en el sentido de que la distribución de materia en este punto, estadísticamente hablando, es homogénea y isotrópica. En este instante en el universo aquí aproximadamente tiene unos 400.000 años, 380.000 años aproximadamente. Y luego de millones y millones y millones de años, de hecho, la edad actual estimada del universo es de 13.7 billones de años, pues vemos el universo como lo observamos hoy en día. Pero entonces el principio cosmológico es válido a ciertas escalas de distancia, como dije, cientos de megaparsecs,
pero eso está implicando también ver el universo como era en tiempos pasados. Pero efectivamente, tú tienes razón, el principio cosmológico, estrictamente hablando, realmente me está contando algo sobre la distribución de materia en el universo en sus coordenadas espaciales. Bien, hay otra pregunta de Manuel García que dice, ¿el principio cosmológico podría sugerir la existencia de civilizaciones semejantes a la nuestra en otras partes de nuestro universo? El principio cosmológico como tal, no sé si lo pueda, no sé si lo haga. Gracias a ti, Ramiro. Manuel, no sé si directamente, o sea, la gente que se encarga de estudiar, por ejemplo, vidas, primero exoplanetas, ¿no? Y luego de exoplanetas, ver que hayan planetas con ciertas características que hagan que surja vida en sentidos muy básicos, ¿no? No humana, pero sí al menos a nivel muy de organismos biológicos muy elementales, ¿no? En ese contexto sí, sí sé que hacen estudios, ¿verdad? Los que hacen astrobiología y así. El principio cosmológico lo que está garantizando es que a muy grandes escalas la distribución de materia en el universo va a ser estadísticamente la misma. No importa dónde yo me traslade, no importa en qué dirección yo mire. Que eso garantice la existencia de civilizaciones creo que es más complejo, o sea, creo que requiere más cosas y otras condiciones mucho más concretas que solo el principio cosmológico. Es lo que yo pensaría, Manuel. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias a ti, Manuel. Bueno, yo tengo una más, bueno, creo que ya para terminar, porque creo que ya todos están cansados. No sé, en un curso anterior, o no sé en qué curso fue, la verdad, no recuerdo, pero sí se mencionó que el principio cosmológico, han habido evidencias recientemente, ¿no? De que probablemente no sea válido, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia? Porque claramente la métrica que describe el universo se deduce de las dos condiciones, de la homogeneidad, isotropía. Así es. Y entonces, si quitamos eso, ¿cómo queda la métrica y cómo afecta en realidad a todo el estudio de la cosmología si yo quito ese principio? Correcto, esa pregunta está muy buena. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Que ya no me fijé. David. David, gracias David por la pregunta. Efectivamente, ¿qué pasa si el principio cosmológico no es cierto y no se cumple? Entonces la métrica que les voy a decir la clase que viene, pues no sería válida porque esa métrica está construida suponiendo que el universo a grandes escalas es homogéneo y isotrópico. Si no fuese así, pues entonces esa métrica no sería la adecuada. Tendríamos que buscar otra métrica que rompa homogeneidad e isotropía, o rompa homogeneidad, o rompa isotropía, o alguna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, la pregunta es, ¿cómo proceder allí? Bueno, de hecho, existen muchas otras métricas que no son ni homogéneas ni isotrópicas, y se han usado para estudiar también el universo a gran escala, pues hasta el día de hoy, lo que se tiene es que esa suposición de homogeneidad y isotropía sigue siendo válida a grandes escalas. Como tú también mencionaste, también han habido como recientes, por ejemplo, del 2020, sí, el año pasado me acuerdo que salió un artículo donde parecía ser que el universo se está expandiendo a una tasa distinta en una dirección que en otra. Entonces eso obviamente ya puedes inferir que si se asume que esa aceleración o esa velocidad es mayor en un lado que de otro, puedes pensar que hay más distribución de materia de ese lado y por eso atrae gravitacionalmente más rápido a este que a este lado. Y entonces esa distribución de materia dispareja rompería con la homogeneidad y isotropía. Pero el punto es que hay que hacer observaciones de diferentes fuentes astrofísicas y cosmológicas. Entonces, si tomas eso, con las suposiciones que tomas, y tomas otras fuentes diversas que te hablan sobre cómo está distribuida la materia en el universo,
ya cuando cotejas toda la información de todas esas diversas fuentes, todas son consistentes con que estadísticamente hablando el universo sigue siendo homogéneo y isotrópico. Pero tienes razón, de no ser así, ¿qué pasaría? La métrica fuera otra, y sí, tendría que haber otra métrica, y existen modelos cosmológicos con otras métricas que rompen homogeneidad e isotropía, y esas métricas entonces también permiten construir la evolución del universo y tener modelos físicos y matemáticos para entonces describir y comparar con datos. Y pues hasta el día de hoy realmente lo que se concluye es que todas esas métricas que rompen con homogeneidad y isotropía realmente a la hora de describir el universo a gran escala tienen que de alguna manera volver a ser homogéneas e isotrópicas. Entonces, sigue siendo válida detrás la suposición del principio cosmológico. Entiendo, sí, está bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Francisco, por este curso. Mañana continuamos y sé que habrá más preguntas. Y bueno, un gusto haberle escuchado. Igualmente, no, gracias a ustedes y bueno, ya nos vemos mañana. Descansen de toda la jornada del día de hoy. Vamos a ver cómo terminamos el viernes. Bueno, hasta mañana. Y bueno, nos despedimos ya de todos ustedes, los que están ahorita aquí en Zoom, también por los que han seguido la transmisión en Facebook. Recordamos que vean ahí los horarios, el calendario de la semana para que estén pendientes y vean lo que hay mañana. Mañana tenemos una plática a las 5 con el doctor Juan Maldacena y otra serie de pláticas, ¿no? Que están muy interesantes, y los cursos, a las 11 de la mañana de introducción al estándar, a las de 6 a 7 el de geometría en la física, y de 7 a 8 pues el de cosmología otra vez. Así que bueno, están siempre invitados a continuar mañana y que tengan buenas noches. No sé si doctor Brian, si hay alguna cosa que falte. No, está bien. Nos vemos mañana, descánsense y que sea provechoso pues cada uno de los cursos que van a estar viendo acá toda esta semana. Bueno, gracias a todos.